Buenas noches, soy Percy Vilcha Salvatierra. Este es el episodio 99 de esta temporada de Libertad Bajo Palabra en Radio Miraflores Televisión. Y vamos a iniciar este programa conversando con Juan Cristóbal, que es un conocido invitado de la casa, amigo nuestro, además de un poeta muy importante. Pero hoy lo hemos convocado para hablar de temas políticos en su calidad de ex secretario de la organización del MIR. Vamos a hablar de las guerrillas, de la subversión, del terrorismo y los diferentes modos de interpretación que se han dado en el país. Bienvenido, Juan. Hola, Percy, ¿qué tal? Bueno, arrancamos con lo que acabo de escuchar y que ya te había comentado en el curso de esta semana, ¿no? El terrorismo ha vuelto a causar infinidad de suspicacias, de tergiversaciones, de exageraciones. Se ha hablado inclusive del terrorismo de Estado. Hay muchas cosas para criticar, para comentar. Primero me gustaría también decir de que hoy día estaba invitado Sebastián León, que es un marxista joven, profesor de la Católica, pero por motivo de la señal de internet no se ha podido conectar, pero hemos conversado acerca del tema, todo lo demás, ¿no? Porque iba a ser interesante hacer un contrapunto entre dos marxistas, bueno, y alguien que no es marxista como yo. En todo caso, vamos a conversar, Juan, sobre tu perspectiva y vamos exponiendo los matices que correspondan, sobre todo en relación al caso de Béjar, ¿no? Y la Marina. Adelante. Bueno, yo creo que lo de Béjar ha sido una forma de atacar al gobierno desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, especialmente de la Marina, que se ha sentido atacada, entre comillas, por las declaraciones de Béjar. Yo creo que Béjar ha explicado bien en varios videos cuál era su punto de reflexión respecto a la Marina, al papel de la Marina. Efectivamente, la Marina y las Fuerzas Armadas han tenido un papel importante en la lucha contrasubversiva, porque han derrotado a los grupos alzados en armas del año 65, que era el MIR, liderado por Luis de la Puente Uceda, y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, comandado por Héctor Béjar. O Juan Pablo Chang. No, Juan Pablo Chang no estaba ahí, ni en el MIR tampoco. No estaba en el L. Juan Pablo Chang era un aprista que se salió del APRA y después se convirtió una especie de militante popular, digamos, que quería unir a las izquierdas. Su idea fue siempre unir a las izquierdas, pero lamentablemente no se pudo y luego desapareció del mapa limeño y después ya lo tuvimos por el lado de Bolivia con el Che, ¿no? Y en Cuba. Yancaguazú, claro. Ya, ok, bueno, vamos. Bueno, sí, entonces sí, el caso de las guerrillas, como te decía, que viene desde el año 65 especialmente, porque podríamos también hablar de las subversiones apristas de los años 40, 45, ¿no? Que claro. También fueron acusados de terroristas. O de las acciones de Sánchez Cerro en los años 30, que sí fueron directamente también modos terroristas, ahí sí de parte del Estado, ¿no? Claro. Con un mandato expreso del jefe supremo del gobierno en ese momento. Entonces, podríamos hablar especialmente sobre la cuestión del APRA durante todo el tiempo, ¿no? Pero no es el caso. No, vamos a la cuestión de los 60, que es tu propia experiencia, por favor. Ya, yo creo que efectivamente las Fuerzas Armadas, la sociedad política de la derecha, con sus Fuerzas Armadas, derrotaron al MIR y al Ejército de Liberación Nacional. Pero esa derrota, Percy, viene con una serie de problemas que no se mencionan mucho, porque
no conviene a la sociedad ni conviene a las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas tuvieron en ese papel, especialmente con el MIR, un papel bastante tenebroso, porque desaparecieron los cadáveres de los principales líderes del MIR, el caso de La Puente, el caso de Lobatón, de Tupayachi, y el caso de Máximo Velando, que fue el segundo después de Lobatón en la zona del centro. Se sabe, y eso está comprobado porque hay documentos sobre eso, que Máximo Lobatón fue tirado de un helicóptero en la zona de un Satipo, más o menos. Y que después las Fuerzas Armadas utilizaron bombas napalm para derrotar a las fuerzas populares del MIR en las zonas de la sierra, especialmente en la zona de Huancayo, Andamarca, Satipo, Junín, toda esa zona. Y en el caso de La Puente, que estaba por el Cusco, fue a partir de un traidor que mencionó a las Fuerzas Armadas dónde estaba De La Puente, y a De La Puente lo liquidaron bárbaramente, se sabe, y después desaparecieron su cadáver, junto con varios militantes del MIR en ese tiempo. O sea que las Fuerzas Armadas habían utilizado ya una forma de lucha, digamos, muy represiva y llena de terror para aplacar a estas fuerzas subversivas. Pero que eran fuerzas que en ese momento se veían como absolutamente enemigas del Estado, del gobierno, de la misma sociedad, ¿no? Ahora, tú no tienes ni siquiera, permíteme, tú no tienes la precaución de Béjar de decir algunos elementos de las Fuerzas Armadas, que en eso yo sí coincido, algunos elementos, no la institución. Tú hablas directamente de las instituciones, ¿por qué? ¿Cuál sería tu fundamento ahí, Juan? Porque podemos, Ana, conectar cosas que se han sucedido en el país y que no puede verse solamente como una cosa al margen, ¿no? Lo que sucedió en el 65 tiene también mucho que ver con lo que sucedió en los años 80, 90 con Sendero, que eran las Fuerzas Armadas las que enfrentaron a Sendero. Ahora, evidentemente Sendero era una fuerza terrorista, a mi modo de ver, y que fue enfrentada con el terror de Estado. O sea, yo considero que hay varios tipos de terrorismos. Hay varios. El terrorismo, digamos, de Estado, que a veces lo ha utilizado las Fuerzas Armadas en el país, como en el caso, por ejemplo, del MIR y del Ejército de Liberación Nacional, como en el caso de Sendero mismo, que hubo fuerzas paramilitares, con el Comando Colina, el Comando Rodrigo Franco, del APRA, que después se juntó con el de Colina, que no fue solamente un grupo, sino fue un destacamento. Y luego hay también el terrorismo, por supuesto, de los partidos, como del de Sendero Luminoso. Y no podemos dejar de lado hoy día el terrorismo mediático que hasta el Papa a nivel internacional, el Papa ha criticado, diciendo que es un terrorismo que produce miedo, que produce, digamos, mentiras, calumnias, difamaciones, y que llena a la gente de miedo. Eso, dicho por el Papa, cobra un nivel mucho más importante para entender lo que es el terrorismo. Entonces, pero se flexibiliza bastante el término. También se puede hablar del terrorismo de los fundamentalistas islámicos, ahora mismo que los talibanes han usurpado el poder en Afganistán, etc. Claro, pero centrándolo al terrorismo revolucionario de izquierda y al terrorismo, supuestamente el terrorismo de Estado, a partir de la década del 60,
hasta el último periodo de 80s y 90s, con otros actores, por supuesto, pero ¿hay algún tipo de continuidad o cómo ves tú ese término? No, yo creo que ahí en ese caso, el sendero que desató un terror, evidentemente, eso no se puede negar, fue respondido brutalmente y perversamente por el terrorismo de Estado que comandó especialmente Montesinos y Fujimori. Yo creo que eso es más grave porque... Pero no olvides, sí, pero, sí, te capto lo que dices de que es más grave, sé que es tu posición, pero habría que captar también, cuando hablaste del Napalm, se dice que Belaúnde mandó rociar Napalm en algunas comunidades de la selva cuando la construcción o la realización de la marginal. No, También se dice, cuando, no, te comento. También se utilizó la bomba napalm cuando estaba el grupo del MIR, que era el más fuerte en la zona del centro, porque ahí estaba especialmente, bueno, lo comandaba Guillermo Lobatón, que era un intelectual, un filósofo, que había venido de Francia, había ido a Cuba, y después pasó al MIR y se enroló y lo mandaron como jefe del comando del MIR en la zona del centro, pero había un trabajo muy importante del MIR en la zona del centro, especialmente en la zona que te he mencionado, Huancayo, Junín, Andamarca, Satipo, todo eso, porque ahí estaba como dirigente central de la Federación Agraria del Centro, Máximo Velando, que era un hombre que hablaba quechua, era de la zona, y era un líder importante junto con otro dirigente también campesino y un hombre de edad que era el dirigente máximo de toda la zona central. Entonces, el MIR tenía un trabajo realmente importante en la zona central como trabajo de masas. No así donde estaba De la Puente en el Cusco, que efectivamente eso sí podemos denominarlo como digamos, un trabajo, lo que se llamó el foquismo de Debray, ¿no es cierto? Porque no había un trabajo muy ligado a las masas como había en el centro. Estaba todo el trabajo que había hecho Hugo Blanco antes, y De la Puente, creo yo, pensó que tal vez podría haberse atraído a esas masas, pero esas masas estaban vinculadas a un trabajo fundamentalmente sindical y no guerrillero. Yo creo que ahí fue un error de apreciación y de concepto del MIR. Hay varios errores por los cuales el MIR también, digamos, falla, ¿no? Se frustra y es derrotado. También porque, bueno, no tenía una gran preparación militar. Habían habido algunos cuadros que habían ido a Cuba, pero cuando realizaron esos cuadros de Cuba, que eran más o menos como 100, 150, de esa cantidad solamente tal vez el 10 o 15 se incorporaron a la guerrilla. O sea, habían hecho lo demás, habían hecho una especie de viaje de turismo. Y es también, de que esa gente es la que viajaron con Javier Heró y con Rodolfo Inostroza. ¿O es otro grupo? Que viajó por el MIR con Ricardo bueno. Badea y otros. Ok, sí, correcto. Walter Palacios, en fin. Ahora, es cierto también que hubo una mala apreciación política de parte del MIR para levantarse en las guerrillas, porque yo creo que tanto el MIR como, como el ejército, como el ELN de Béjar, tuvieron una influencia muy fuerte de los cubanos, de lo que había pasado en Cuba con el triunfo de Fidel Castro y su guerrilla, ¿no? Pero eran momentos diferentes. En Cuba había pues una dictadura degradada, que ya ni siquiera era aceptada por Estados Unidos. Y cuando el Fidel Castro
toma el poder, la gente de Estados Unidos piensa que podía atraérselo a Fidel Castro porque era una especie de fuerza liberadora, no revolucionaria y no socialista. Ten en cuenta que al comienzo Fidel Castro se decía solamente martiniano y sus banderas eran nacionalistas, no de reivindicación nacional. Era lo que aquí en algún momento se planteó como el Frente de Liberación Nacional. Y esas mismas banderas que enamoraba de alguna forma Fidel Castro, las quiso enamorar el Mir con De la Puente y el Elena con Béjar. Y yo creo que ahí bueno, ya coincidimos que todo eso fue un tremendo error. fue un tremendo error. ¿Por qué? Porque la teoría marxista es una teoría que es una guía para la acción, es decir, que tú puedes tomar cosas generales de la teoría marxista respecto a una sociedad, pero tienes que hacerla, como decía Marate, una acción revolucionaria que no sea ni calco ni copia de lo que se produce en otros lugares. Y lamentablemente aquí el error grande fue que se quisieron levantar frente a un gobierno como el de Belaúnde, que no era evidentemente un gobierno dictatorial. Eso hay que reconocerlo. Era un gobierno, digamos, reformista, burgués, procapitalista, pero que tenía, pues, tenía algunas banderas nacionalistas que incluso eran enamoradas por el MIR, como la cuestión del petróleo, por ejemplo. El comercio también apoyaba todo ello. Entonces, se levantaron respecto a un gobierno que no producía un rechazo en la gente. Cuando una revolución se produce, tienen que haber algunas condiciones subjetivas, objetivas. Mira, Juan, nosotros sabemos de las condiciones objetivas y subjetivas, ya no ahondemos tanto en eso porque, claro, es una perspectiva estrictamente marxista, pero tú recuerdas que hace unas semanas yo te pasé el programa de Mac Godesberg y te pregunté, ¿quiénes en tu época habían repasado el programa de Mac Godesberg, que se da en 1959? Entonces yo podría decirte que otro error, un yerro político, ¿no?, de las izquierdas de ese momento fue centrarse en ese proceso voluntarista, ni siquiera sujetándose a la teoría marxista de llevar a cabo su guerra de guerrillas cuando en Europa, ¿no?, los alemanes marxistas se habían abierto al libre mercado, a otros escenarios que inclusive tampoco les preocupaba más el tema de usurpar el poder o de asumir el poder, pero de gobernar ni una palabra. Por ejemplo, con los problemas que tiene el gobierno actual, fíjate tú, en esas épocas iban a hablar del crecimiento económico, etcétera, o de preservar de que no haya tanta inflación. No le pasaba por la mente a ninguno de todos esos muchachos, ¿o sí? No, claro que no. Lo que sucede es que... sigamos con tu percepción. Lo que sucede es que los levantamientos del 65, yo creo que un gran error fue, digamos, reproducir o querer reproducir lo que había pasado en Cuba. Y jamás es posible porque las realidades son diferentes, hay clases sociales diferentes, la conciencia de la sociedad es diferente y de las clases sociales, hay que ver qué momentos hay en que la gente puede ayudar al movimiento revolucionario, no, en fin, hay muchos factores por los cuales fracasó esa guerrilla. Lamentablemente fracasaron porque no tuvieron una apreciación, digamos, ni siquiera marxistamente tampoco, digamos, adecuada al momento, ¿no? Yo creo que ahí hay un error que no sé si se habrá dicho o lo habrán dicho, pero cuando me preguntaron a mí, un estudioso holandés que tú debes conocerlo, Jan Luz, claro. Cuando me preguntó sobre respecto a los errores que yo creía que se habían cometido, eran varios, le comenté como 8 o 10 errores,
pero para mí, para centrarme en el momento, era que en ese momento no se analizó bien las circunstancias históricas en las cuales se lanzaban a la lucha. Yo creo que ahí fue un error gravísimo no tener en cuenta esa posibilidad de conocer la realidad, de ver cómo se pueden levantar las masas, cómo se puede conducir, qué fuerzas existen. En fin, ahora es diferente también porque vemos un gobierno muy débil, que no tiene claro qué es lo que quiere todavía. Y que... Me parece que más que nada no tienen cómo llevarlo a cabo, ¿eh? Pero mira, vamos a pasar al tema del gobierno después. Prosigamos con el asunto de las guerrillas para vincularlo con lo de los movimientos subversivos de los 80. Porque, bueno, por supuesto, en la izquierda romantizan, son sus héroes lo de las guerrillas de los 60. Pero para la derecha o para las Fuerzas Armadas, tanto el MIR como el ELN y el MRTA y Sendero Luminoso son prácticamente 4 agrupaciones de subversivos y de terroristas. Por lo menos se puede decir que los del ELN y del MIR no tuvieron oportunidad, digamos, en el sentido más malicioso, ¿no?, de llevar a cabo algunas acciones así desproporcionadas. No. Pero con el MRTA y con Sendero sí, pues evidentemente hay un acopio de pruebas, de documentos, de testimonios, de las atrocidades que cometieron. Sin embargo, ¿hasta qué punto se puede decir que MRTA o Sendero Luminoso son perversiones o desviaciones, ¿no?, de lo que es un movimiento revolucionario de izquierda, en tu percepción marxista y que has vivido todos esos años, ¿no? Yo creo que tanto el MIR como el ELN fueron movimientos guerrilleros muy a la moda de Cuba, con ese romanticismo que tú dices, que los llevaba a ellos y que no los llevó jamás a hacer ningún acto terrorista. Por ejemplo, se sabe, y eso lo ha dicho la policía, las Fuerzas Armadas en un documento, que por ejemplo, en algún momento Lobatón capturó a una columna de policías que iban a capturarlo, y el grupo de Lobatón capturó como a 10 policías, entre creo que había un comandante y varios policías. Ellos fueron capturados vivos, habían algunos heridos, los curaron, les dieron de comer, hablaron con ellos, les explicaron por qué se habían levantado en armas, y los soltaron, y se fueron. Y esa gente después volvió con otro grupo y hizo una serie de destrozos en los grupos armados del MIR. Pero el MIR no fue, ni el ELN no llegó a ser tampoco, porque el ELN tampoco llegó a instalarse debidamente en el país, porque ellos querían ir primero a hablar con Hugo Blanco y después a levantarse en la zona del centro, donde había un movimiento campesino importante. Nunca hicieron ni el MIR ni el ELN ningún acto terrorista, que se pueda llamar así. Sendero sí creo que es un movimiento. Se dice que tomaron haciendas, creo que la hacienda de Chambi, pero no mataron ahí a los... Pero mira, aún cuando hubiese tomado la hacienda y matado a algunos cuantos personajes, tampoco no incide en la categoría de terrorismo, ¿no? O sea, que sea alguien inhumano o que cometa homicidios o asesinatos, no necesariamente te lleva de plano al ámbito del terrorismo. En cambio, con Sendero particularmente creo que sí hay una gran diferenciación, porque en Sendero desde la cúpula misma se había estructurado y organizado la perpetración de actos de terror. O sea, no eran hechos aislados, como se puede decir que en las Fuerzas Armadas sí hubo hechos aislados, porque nadie, pues, en su sano juicio va a pensar que Belaúnde va a mandar a las Fuerzas Armadas a que exterminen pueblos enteros. Aunque hubo alguna gente que decía, no sé si tú recuerdas, había un general que decía
Si en el pueblo tal hay 6 que se cree que son terroristas y el pueblo es de 600, habría que matarlos a los 600. Creo que era Cisneros. Habría que revisar eso después, pero mira, ahorita me acuerdo de eso. Entonces, no, había la gente que tenía ese peor, tipo de óptica, ¿no? Había pero no afecta directamente a la institución. Yo creo que eso sería, desde una perspectiva cívica, lo primero a rescatar en todo este embrollo. Había un oficial del ejército, creo, Telmo Hurtado, que dijo algo parecido a eso, a eso que has mencionado tú. Telmo Hurtado dijo, porque ellos fueron a los pueblos y mataron mucha gente. Yo tengo un libro sobre eso que se llama La memoria es un arma, donde narro todos los testimonios en todos los lugares, en muchos lugares de Ayacucho, donde los cabitos que llamaban así a los militares, a los que llegaban de las Fuerzas Armadas, mataron implacablemente, ¿no? Telmo Hurtado dijo, hay que matar a los niños incluso de 5 años, porque esos van a llegar a ser terroristas después cuando sean grandes. Y así fue. Mataron gente, niños, madres, padres, abuelos, cualquiera. Mataron, los destrozaron, en fin, hicieron destrozo y medio también allí. Y Sendero se enfrentó a ellos. Y Sendero también, efectivamente, mató a mucha gente. Sendero también mató a gente del Marta. Sendero tenía un pleito con el Marta, porque Sendero se decía que ellos eran los revolucionarios marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo, la cuarta espada del marxismo. Entonces, para Sendero, el Marta era un enemigo. ¿Por qué? Porque no era marxista, leninista, maoísta. Bueno, entonces, por suerte para el país, porque si se unían, imagínate lo que hubiera sido esa época. Ahora, evidentemente... Juan, permíteme. Mira, estamos a punto de pasar al siguiente bloque. Quisiera que me pongas, sé que el tiempo ha sido breve por hoy, tú sabes que en cualquier momento podemos ir conversando. Pongo una conclusión breve de 1 minuto o 2 para despedirnos por hoy. Ya luego podemos retomar este asunto. Ya. Te agradezco ya, por supuesto, tu participación. Ya, yo creo que hoy día estamos en un momento muy importante para el país, porque es la primera vez que un grupo de izquierda llega al gobierno. Y llega al gobierno un campesino, un profesor rural, y evidentemente, pues, nunca han tenido experiencia del manejo del Estado, del manejo de la sociedad y todo eso. Entonces, hay toda una situación que yo veo muy embrollada, muy caótica, porque no tienen un norte muy definido para su accionar político, y hay una división que yo percibo entre Perú Libre como partido y Perú Libre como partido que llegó al gobierno, es decir, porque Perú Libre no llega al gobierno el partido, sino llega una coalición de partidos al gobierno. Ahí están las Juntos por el Perú, Nuevo Perú, están el Partido Socialista, y en fin, y están también, tienen que tener en cuenta que por ellos votaron también los anti-Keiko. Efectivamente, sobre todo, claro, que no son un partido organizado, ni fuerte, ni mucho menos. Pero no ven eso. Por eso te decía la necesidad de ver la realidad, qué es lo que tienen, qué es lo que pueden hacer, cómo pueden enfrentarse a la derecha. Porque no han hecho alianza, a mi modo de ver, en el Congreso, con las fuerzas centristas del gobierno, para sacarlos de la alianza que han hecho con la derecha. Hace rato tenían ahí para trabajar cuántas cosas, pero... Tenían para trabajar con Somos Perú, tenían para trabajar con los belaundistas, tenían para trabajar con el Partido Morado. O por último, ¿sabes qué?
podían trabajar hasta con Acuña si llegaban a algún acuerdo ya en el Pero peor de claro, los términos, ¿no? En el claro, término más criollo. claro. Juan, muy bien, tu apreciación y tu lucidez. Tú sabes que te aprecio mucho y vamos a ver de conversar pronto con mucho más tiempo, por supuesto. Ya tú sabes, en lo que venga de acá en adelante, unas semanas, ¿ok? Pasamos Bueno, al siguiente bloque. de acuerdo, hermano. Muchas Hasta gracias. luego. Y gracias, Jorge. Adiós. Vamos al siguiente bloque, vamos a conversar con una poeta que ha publicado un libro ahora último, es muy interesante. Bien, retomamos Libertad bajo palabra. Ahora vamos a conversar sobre algún asunto menos comprometedor en la política, aunque quizás mucho más dañino, al menos para los que lo ejercen directamente, ¿no? Es algo más o menos autodestructivo a veces puede ser sanador. Al respecto nos va a conversar sobre su último libro, Artefacta, Vanessa Martínez Rivero, que es una poeta muy querida por todos lados, ¿no? Bienvenida, Vanessa. ¿Qué tal? Mucho gusto, Percy. Gracias por la invitación. Bueno, el libro realmente viene apareciendo como una pequeña muestra. Usualmente tengo algunos compromisos pendientes que tenía que realizar y ya tenía como las traducciones por partes y en pandemia creo que ha sido la mejor época para conversar con los traductores que han tenido tiempo, han estado hablando. Entonces, como tenía esta invitación a Eslovenia a representar allá en un festival, iba a llevar el libro, ¿no? Con estas muestras de traducciones, ¿no? No todo el libro está traducido al esloveno, no todo el libro está traducido al italiano. En el caso, la única traducción perenne en la que sí está completamente traducido es en inglés. Y aparte, tenía más traducciones y tuve que recortar porque ya eran 150 páginas, sí. Y para muestra ya creo que estaba bastante bien. Entiendo que es una selección de tus 4 volúmenes de poesía, ¿no? Que has publicado hasta la fecha. Sí. Entonces es una suerte de antología y con las traducciones. En claro, todo caso, la selección la hizo Bruno Pollack, ¿no? Esta selección la han hecho con Vallejo & Company, ¿no? Sí. Bien. Entonces, coméntanos
¿cuál sería la singularidad de lo que ha primado en esta selección de tu propuesta, que es Artefacta, ¿no? Que a propósito recomendamos el artículo de Giancarla Di Laura, que ha hecho una expurgación ahí, una investigación algo exhaustiva acerca de este volumen. Pero coméntanos, que casualmente me dijiste eso en la mañana, así que, a ver, ahora exponlo, por favor. Bueno, Bianca es una persona cercana, una amiga a la que aprecio bastante, y justo hace 2 semanas sabía que estaba en Estados Unidos viendo la fundación de Nemo de su ex esposo que ha fallecido, y estábamos hablando un poquito de cómo estaba ella y qué tal, y de las cosas de la pandemia y todo lo que ha traído este tiempo, ¿no? Que ha sido bastante, casi para todo el mundo creo que ha sido una situación demasiado esquizofrénica, ¿no? Entonces, hablábamos de cómo nos hemos ayudado a salir adelante, cómo hemos conversado, cómo nos hemos apoyado de cierta forma, ¿no? Y de eso era la conversación, y le digo, pero ya, de pronto dije, pero ya no hay que hablar de cosas tristes ni nada, ¿no? Tengo una buena noticia, le comento, bueno, estoy sacando, me voy de viaje, y me dijo, no, eso lo tengo que escribir yo. Y así surgió. Sí, pero yo me refería al contenido, al fondo de lo que fue ese análisis. Por ejemplo, Giancarla Claro. menciona de Artefacta, habla de un problema de hacerse daño en la piel, ¿no? Creo que es dermatitis artefacta o algo así. Claro, Que es cuando uno se lacera la piel sin darse cuenta. Y eso llama la atención, sí, porque es, digamos, una laceración epidérmica, pero la carne, por lo menos a nivel de los títulos que tú has publicado, tiene pues una preponderancia, ¿no? Deja de carnicero, etcétera. Entonces, sí, coméntanos, por favor, algo en ese sentido. Claro, conversábamos con mi editor sobre la importancia justo le comentaba a Giancarla por qué el título, ¿no? Y le comentaba a Carla y me dijo, no, yo quiero escribir, pero dime de qué va, ¿no? Y le dije, bueno, hay una enfermedad en la piel que es auto hecha por la persona, por el mismo paciente, ¿no? Empieza a rascarse la cara, usualmente es cuando tienes un estrés fuerte o algo está incomodándote y llegas a lastimarte la piel, ¿no? Y vas al médico y el médico pues te dice que no tienes nada, que te revisan, que no tienes nada, y que realmente esas marcas son porque uno mismo se las genera, ¿no? Y queríamos tener como el tema, que el libro tenga esta identidad conjunta de todo el trabajo que ha sido mi obra, ¿no? Y era la carne, y también jugaba bastante con el rol de que esto de cierta forma es un artefacto de comunicación, porque al español te pueden traducir, sí, pero al inglés es más factible que te puedan traducir más, ¿no? Y y yo estuve lidiando con esto de más o menos ya 4 o 5 años, gracias a amistades, y hubieron algunas traducciones, algunas se me han perdido, algunos, y más o menos es eso, ¿no? Sea un artefacto para leer, pero a la vez tenía que tener la identidad del libro, y hablamos de que la carne, pues, que es una de del tópico de mi obra, sea también una forma en el título que sea para mejorar o reforzar la identidad, ¿no? Del texto. Entonces, yo había leído sobre la dermatitis artefacta, y yo le dije, hablando con Bruno, le dije, mira, Bruno, creo que va a ser artefacta. Y me dice, pero ¿por qué? Y le expliqué, ¿no? Y me dijo, está bien. Y justo me dio el ok, porque yo con él discuto bastante para, llegar a tener ciertos cierres, tanto estéticos y de un montón de cosas, ¿no? Claro. Que se tiene que ver con un editor. Y es esto. Llegamos a la conclusión de que sí, y que tenía que ser separado también, porque
para que tenga esta connotación de el arte ya hecho, ¿no? Porque no es algo nuevo, es una selección. Entonces, facta es lo hecho, ¿no? Y arte hecho, y también artefacta en como el artefacto de comunicación, ¿no? Que era lo que se buscaba, y también con la enfermedad, ¿no? Y esta enfermedad que de cierta forma Giancarla pudo, pudo generar símiles interesantes en su lectura, ¿no? Como decir que la piel, que uno retoca la piel, se toca la piel para dejar, para cambiar de piel, ¿no? Y es cierto, de eso se trata, ¿no? También. La visión de Giancarla me gustó bastante, pero fue una conversación bastante interesante con Giancarla siempre. Es una crítica bastante fuerte, dura, me gusta. Entonces me dijo, yo voy a escribir sobre este punto que me interesa más. Y le dije, perfecto. Eso es. Claro. Bueno, a veces la lectura de los críticos acaban iluminando hasta los propios autores, ¿no? Porque no necesariamente un autor tiene que saber todo acerca de lo que está proponiendo. ¿No? Hay Claro, muchas cosas que y no es aparte el inconsciente. la ¿Sí? escritura siempre también es como una forma de expiación también, ¿no? Siempre es una forma de expiación de todo. Entonces creo que en parte está bien eh, esa laceración, ¿no? Como imagen para el símil de la expiación, ¿no? Efectivamente. Ahora, desde el mismo título que tiene, como ya estamos comentando, una pluralidad de sentidos, a veces también se llama artefactos a los textos que son híbridos entre poesía y otro montón de cosas que ya va experimentando el autor. ¿De eso Ujú. también hay en esta propuesta o solamente son poemas? Porque hay Eh, que apuntar de que el libro va a estar todavía en venta en el curso de los días siguientes, ¿no? sí, O claro, esté en preventa estará, en todo caso ahora. ahorita estamos con la preventa, pero el 25 a 26 ya tenemos el libro. Yo el 26 me estoy yendo de viaje y tengo que tener el libro un poco antes. Voy a tener un grupo de libros, ya después el libro se queda y acá ya con mi editor y estamos viendo la forma en la que vamos a distribuirlo, ¿no? Em, bueno, eso sería, está a 40 soles la preventa y va a estar después a 50. Mira, antes de comentar el tema del festival al que te vas, que es muy peculiar, ¿no? O sea, todavía por Eslovenia, al este de Europa, o sea, ¿qué ha pasado acá? Bueno, vamos a ver eso después, pero estábamos comentando que el libro tiene muchas traducciones, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación que tienes respecto de lo que se ha producido con esas traducciones? ¿Y cuál es tu percepción sobre la escritura, ¿no? Porque sabes que hay gente, hay escritores que dicen que la poesía es intraducible, ¿no? Se centra mucho en generar de repente cadencias o fricciones entre las palabras, mientras que Bueno, otros conceptualizan que se van por las imágenes y las ideas. Y por ejemplo, ¿por qué no sigue emocionando Homero? ¿No? Si nadie tiene nada que ver con el griego en que se escribió todas esas cosas, ¿no? ¿Cuál es claro. tu interpretación de todo eso? Eh, mira, en este caso es bastante bueno para mí porque estoy viva, no estoy muerta, o sea, mis traductores pueden hacerme todas las preguntas que consideren necesarias y eso también ayuda bastante a la interpretación que ellos tienen, ¿no? Tampoco creo que exista la traducción, ¿no? Pero sí la interpretación, y la interpretación de ellos es bastante leal o fidedigna porque tienen la oportunidad de que yo esté viva. Imagínate, ya muerta, como, las interpretaciones varían y dice, es así, ¿no? Se trata de que en tiempo en pandemia de estar conectada conversando con mis traductores hasta altas horas de la noche o tener sueño, ya no sabía a qué hora me despertaba por los horarios, ¿no? O por Claro, una palabrita o una situación, la conversación era como bastante fluida y larga, ¿no? Para entender un poco la cosmovisión del texto también. Y he estado bastante presta con ellos a trabajar
ya a un nivel así que de pronto ya se volvió como automático y rápido, también les era más fácil. Pero ya entrando a mi juego de palabras, a mi sistema de imágenes, ¿no? O sea, es entender al autor desde su perspectiva. Es todo un proceso de conversación, más que nada, ¿no? Y eso es lo de bueno de que si estás vivo y te puedan traducir, genial, ¿no? Porque tienes esta oportunidad de que la interpretación sea mucho más leal al texto, ¿no? Claro, o sea, en el caso de que uno sepa, bueno, más o menos perfectamente lo que se ha querido decir, ¿no? Que ahí entra un tema No, más complicado, pero en este sentido, a ver, vamos a ver. Tú, además de poeta, has sido actriz o tienes estudios en arte dramático, has estado en grupos de rock, etc. Entonces, tienes una plataforma personal variada, ¿no? Acerca de realizaciones estéticas. ¿De qué manera esas actividades han confluido ahora en la presentación de Artefacta, que según lo que nos estás comentando, aparte de tu realización singular de escritura, en la parte de las traducciones y de la selección ha sido pues como un trabajo colectivo, ¿no? Aparte del propio proceso de edición, que siempre ya se trata entre el autor y su editor. A ver, ¿qué piensas al respecto? claro. En este caso me ha costado trabajar parte de la edición, por decirlo así, que ha sido más la coordinación de las traducciones, que eso sí ha sido como titánico, de verdad, y lo digo titánico porque eran horas, revisiones, diagramación, muestra con cada uno, y este tipo de situaciones con un tiempo ya también en no clock que tenía, ¿no? Así que tenía que correr de cierta forma, pero ya tenía todo avanzado, pero igual las muestras y ese tipo de cosas que se tienen que ver y revisar sobre temas de espacios, y esto ha sido, es algo que yo, por ejemplo, no he estado muy vinculada a mis anteriores libros, ¿no? Porque dejaba el libro al editor, por ahí tenía la discusión de algo como que tal vez se podía mejorar o de algún cambio o de repensar un texto, ¿no? Entonces, esta vez no ha sido así. En este caso yo he estado también fungiendo como una parte bastante interesante que ha sido la coordinación de mis propios textos. Y eso es algo que ha sido bastante enriquecedor para mí en este proceso, ¿no? Porque no me he visto desde el otro lado también. Claro, hay un desdoblamiento, No ¿no? solamente De desde el fuera. lado creativo, sino desde el lado más crítico también. Y yo creo que ya también con un cuarto libro uno ya tiene está cuajado ya también y sabe que tiene que ser crítico y más autocrítico, ¿no? Yo a esa edad podría decir que no ser autocrítica sería un pecado también. Y Entonces, mira, poco saludable para el trabajo. la artefacta pasa del tema estrictamente poético y existencial al trabajo mismo de la edición también como una especie de escapación o de laceración de lo que uno mismo tiene, ¿no? Mira, Sí, ahora, o sea, sí, sigue. es este mecanismo, ¿no? Que me va a permitir comunicarme de cierta forma con más personas, ¿no? Y mientras yo pueda sentir que toco a alguien, yo creo que ya logré lo suficiente en mi Bueno, trabajo, ¿no? Me es un siento gran propósito, tranquila. ¿no? No es tan humilde como Después, suena, pero es un propósito tremendo que deberían tenerlo todos los escritores, ¿no? O sea, tocar, conmover, dar ideas o estremecer a sus lectores. Walt Whitman decía eso, ¿no? O sea, no estás tocando a un hombre, ¿no? Como hoja de hierba. No estás tocando a un libro, no estás tocando a un hombre, algo así. Ahora, sí, te vas a claro. Eslovenia en unos días. Coméntanos cómo es que te has Sí. vinculado con este lado del mundo y algo más acerca de ese festival, ¿no? ¿Qué nombre tiene? ¿En qué ciudad se va a realizar? A ver, danos Esto va a alguna ser en referencia, Ljubljana. por favor. Esto va a ser en Ljubljana, es un festival que tiene muchos años. A los eslovenos conocí a mi traductora en un festival internacional.
ya tengo tiempo viajando a festivales y a ferias de libro, y en una de esos viajes fue que conocí a Mateja Grossman, y nos hicimos muy amigas muy rápidamente, y ella tenía como mucha necesidad de mejorar la calidad de las traducciones de los poetas a los que venía acompañando entonces, ¿no? Y tuvo la confianza de darme a mí esta oportunidad de ayudarla. Entonces le explicaba algunas cosas, eh, y sobre todo el tema, a ella lo que le gustaba mucho era el tema de la sonoridad. Y eso es algo que yo creo que lo tengo muy marcado, ¿no? También justo por lo que hablaste, ¿no? Eh, He hecho varias cosas, pero todo lo que he hecho también tiene que ver con perseguir lo poético, ¿no? Más que nada. Y Matea tuvo este acierto, de cierta forma, de decirme, mira, Vane, te voy a traducir, ¿no? Y yo dije, ¿cómo? Después he estado, y de pronto ya empiezo a tener casi toda la pandemia varios festivales de Zoom internos, con traductores y con profesores y alumnos que estudian la poesía latinoamericana. Entonces estuve participando bastante tiempo de estas actividades. Y la invitación pues vino hace 3 años, y por el tema de pandemia se congeló y se volvió a activar. Yo pensé que ya no iba a ir, pero bueno, está pasando, y era algo que ya tenía que venir en algún momento, ¿no? Porque ya se había coordinado para eso y se había trabajado, ¿no? En otras cosas como las traducciones, y también en generar algunas situaciones sobre todo situaciones de presentación, como diría, como una agenda de trabajo con ellos. Yo tenía como una agenda de trabajo con ellos. Solamente, y la estamos teniendo online, ¿eh? Que ha sido bien pesado. A mí no me gusta mucho el online, pero ya me estoy acostumbrando. Bueno, Ahora te quería, entonces, a ver si no te corto, ¿qué no, querías entonces agregar? no, claro, y ahí viene la experiencia, ¿no? De, de que como ya teníamos estas actividades y estos compromisos en línea, tanto como este encuentro presencial, ya era parte del trabajo, nada más, que se estaba dando ya con tiempo y que teníamos que hacer. Y bueno, me estoy yendo 3 meses, y va a estar bastante simpático. Estoy contenta, voy a poder visitar también algunas amistades o familiares, y eso también es bastante bueno, ¿no? ¿Te has podido vacunar con la Pfizer? Por lo menos. Sí, Con sí, la sí. Sinopharm no se podría haber dado. Hay No, 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 una sí, yo, coincidencia feliz no, ahí. yo no soy chibola, yo no soy chibola. Bueno, mira, Tengo vamos al 42 tema años. de tu primera publicación es del año 2007, pero tú vienes Ujú. escribiendo desde qué periodo. ¿Podrías recordar el año? ¿O has escrito toda tu adolescencia, en tu niñez, poesía? Creo que es cuando yo no sabía leer, yo contaba historias, de las imágenes que veía en los libros, y se las contaba a mi madre, ¿no? Eh, y a la vez tenía muchas preguntas, sobre cosas que pasaron en mi niñez, y que para mí eran importantes. Si no era para hablarlas, era más para escribirlas, ¿no? Entonces siempre hubo un desespero porque empiece a escribir. Entonces cuando empiezo a escribir es cuando me enseñan a leer en el colegio, cuando empiezo a escribir en el segundo año, yo ya tenía este bagaje de palabras o de historias o de cómo armar, una idea, ¿no? Porque ya la había estado practicando con las imágenes en los cuentos, ¿no? Y empiezo a escribir, y de cierta forma, a esconder también mi texto, porque eran cosas personales que no sabía si era bueno decirlas o no decirlas, ¿no? Eh, en ese momento la escritura creo que fue para mí como un testigo,
un testigo de niña. Entonces, creo que he crecido con este testigo hasta el punto ya de tener que, entre mis palabras iniciales, estaba como disfrazar, voy a disfrazar lo que quiero decir, pero realmente no era un disfraz, ¿no? Eran metáforas, O las eran máscaras símiles, eran tradicionales que se imágenes. usan los poetas, ¿no? Sí, claro, claro, Pero entonces ya empiezo a darme hasta ahí cuenta te que entiendo que había esa predisposición a la escritura desde muy temprano, como pasa en general con los sí, escritores, ¿no? Pero ese deslumbramiento ante la poesía o ese incidente en el que ya tú ves que tu escritura empieza a ser poesía, ¿no? ¿Te lo tienes presente o te ha sido natural después? No sé, ¿no? Como lo que dice César Calvo, que él se dio cuenta que escribía poesía, que lo vio a su abuelo, ¿no? Que estaba envejeciendo y se fue a escribir una carta, y la carta la escribió en verso. Dijo, bueno, verso y poesía, ¿no? Su generación, los 60, bueno, pues es en antiguo. todo Pero caso, en tu caso, yo no me di cómo cuenta. fue? No, yo no me di cuenta. Quien se dio cuenta fue mi amigo Jorge Hurtado, el Ya. Trujillo, que es un poeta de la libertad, con el ¿Y que eso yo cuándo? compartía mucha ¿Adolescente? bohemia en mi ¿O ya época en de la universidad? estudiante. En mi época de estudiante, claro, y entonces nos escapábamos a conseguir libros, había onda de sentarse en el parque y hablar de un libro horas, horas, ¿no? ¿Y Esta cuáles eran esos situación primeros autores romántica, que te vieja. llevaban a hablar tantas horas? O sea, quisiera saber, es interesante, que los O propios sea, escritores dejen nos testimonio de pegábamos qué mucho fue lo que lo nos deslumbró, ¿no? pegábamos, Por ejemplo, ¿qué artista? ¿No? Bueno, y vamos a ver. nos pegábamos mucho con Cortázar, con Vallejo, con Blanca Varela. Recuerdo que nos íbamos a la casona que está ahí en el centro, donde ha vivido en unos cuartitos, donde está el Rincón de Vallejo. Claro, Eh, Nos íbamos ahí y leíamos poesía ahí solamente por sentir que ahí habitaba, ¿no? creo que ese es Entonces Orbegoso con ya San después, Martín, ¿eh? sí, claro, claro. Y ya después yo salgo de clases y estaba en la calle y aparece Nibardo Córdoba y me dice, estaba con mi cuaderno, ¿no? Y le dicen, Vanessa escribe poesía también. Nibardo agarra, revisa la parte de atrás de mi cuaderno de clases y encuentra los poemas y le gustaron, ¿no? Y me dice, yo quiero entrevistarte. Entonces fuimos, me acuerdo, a este lugar que es el Rincón de Vallejo y ahí me hicieron una sesión fotográfica y mis textos salieron en el diario La Industria. Y Pero esa es casi la tenía época de Tomás Ruiz, pues es la gente que 16, andaba con Tomás 17, Ruiz. 17 años. Claro, casi Ujú, una colegiala. claro. Mira, Vanessa, excelente todo y te deseo éxito con el libro. Ya estamos en el borde de finalizar el programa. Nos quedan unos 2 minutos. Como te dije, de repente tienes algún poema breve que quieras compartir o alguna conclusión. Hazla en este momento para despedirnos por esta vez, por favor. A ver, voy a leer un texto que está ahí, que justo es un muerto. Que cielos más blancos que los muertos que siempre me despiertan suaves, llevan los pies descalzos, no van lejos. Salvatore Quasimodo. Un muerto es un muerto. Muchas cosas lo son, muchas cosas aún debe. Contempla desvanecer su escarcha en cuerpos felices. Se desfigura en la memoria de quienes quiere. Pierde el vocablo inútil cuando se habita pajarraco en su pico, pierna de cuerno, bañado en petróleo, mar de aniquilamiento, de rudimentaria automoción y corazón ortopédico. Cojea en el pensamiento del vértigo tantas veces amado. Los muertos se reinventan en cada palabra negada, reciclan un ala como brazo para agitar su escarcha ilusoria, nos cantan la estación de nuestro propio abrazo. Muy Un bien. poema como para estos tiempos. Claro. Perfecto, Vanessa. Entonces, te agradezco tu participación y nos despedimos hasta el próximo episodio de Libertad Bajo Palabra. Como siempre en Radio Miraflores Televisión. Que tengan un gran inicio de semana. Buenas noches.
Chao, gracias.